Sí, se ve. Bueno, entonces llegamos a calcular algunos indicadores de desempeño y determinamos, fíjense que tenemos unas elevadas pérdidas por escurrimiento al pie. Más del 50% del agua se pierde. Entonces, vamos a hacer una propuesta de manejo para reducir esas pérdidas. Como les dije al principio, con caudal circulante, vamos a utilizar una reducción del caudal una vez que el frente de agua al pie, es decir, durante la fase de almacenamiento. Para este ejercicio se ha propuesto reducir a la mitad. Entonces, tenemos, si era 0,5 litros por segundo por surco, vamos a utilizar 0,25. Fíjense que tenemos que calcular el perímetro mojado dos veces. Es decir, durante la fase de avance, el caudal es el mismo, 0,5 por segundo por surco. El perímetro mojado, el caudal está involucrado en la ecuación. Pero durante la fase de el caudal se reduce. Entonces, el mojado también se reduce. Y pasamos de este valor a este otro más pequeño. O sea, lo único que cambió entre estas dos ecuaciones fue el valor del caudal, que es la mitad. Bueno, entonces, al variar el perímetro mojado, va a variar el tiempo de infiltración, porque justamente es el tiempo de infiltración en el pie. Y si yo cuando llega al pie reduzco el caudal, reduzco el perímetro mojado y eso me incrementa el tiempo de infiltración. Entonces, en vez de acá utilizar, este perímetro, el perímetro 1, que era 0,4, vamos a utilizar 0,35. Y eso ocasiona que se incremente el tiempo de infiltración, lo cual es lógico. Si yo tengo la longitud del surco por el perímetro mojado menor, voy a tener un área de infiltración menor. Entonces el tiempo necesario va a ser mayor. ¿Vamos? Bueno, ¿cómo calculamos el tiempo de aplicación? Sumamos el tiempo de infiltración, que es mayor, más el tiempo de avance, que es el mismo, porque el caudal de avance es el mismo. ¿Está? Por eso este valor es igual que el inicial, que calculado anteriormente. Bueno, también deberíamos calcular la lámina infiltrada promedio. Para ello necesitamos calcular el tiempo de contacto promedio durante el avance, porque acá vamos a tener que dividir. Como tenemos dos caudales, vamos a calcular la lámina infiltrada durante el avance y la lámina infiltrada durante el almacenamiento. Para ello vamos a utilizar estas dos ecuaciones. Es decir, el primer término hasta acá es lámina infiltrada durante el avance. El segundo término, lámina infiltrada durante el almacenamiento. Bueno, entonces, fíjense que acá utilizamos el tiempo de contacto promedio durante el avance y acá utilizamos el resto del tiempo. Tiempo de aplicación menos el tiempo de contacto promedio durante el avance. Entonces ahí calculamos la lámina infiltrada promedio y fíjense que vamos a utilizar, va a infiltrar 50,4 milímetros. ¿Y cuánto había infiltrado anteriormente? Vamos a ver. Había infiltrado 50,11. Es decir que prácticamente lo mismo. Acá no está la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Acá. Porque la lámina bruta es igual a el caudal de avance
0,5 litros por segundo por surco, acá está expresado en metros cúbicos por minuto por surco, por el tiempo de avance, más el caudal de infiltración, que es la mitad, fíjense, esto es el doble de este, por el tiempo de almacenamiento recalculado. Eso nos da, fíjense, 66,76 milímetros. ¿Y cuánto nos había dado anteriormente? $104,47. Ven que acá utilizamos un único, cuando usamos un solo caudal, un único caudal y por el tiempo de aplicación. En cambio, cuando usamos dos caudales tenemos que calcular la lámina aplicada durante el tiempo de avance y la lámina aplicada durante el tiempo de almacenamiento. Acá, esta ecuación. Bueno, 104 versus 66, 67 prácticamente. Esto quiere decir que con este manejo de regar con dos caudales se redujo en un 36,1%. Ahora, en la práctica, ¿cómo se puede reducir el caudal? Y se puede reducir fácilmente con el riego por ejemplo, con mangas, reduciendo la cantidad de salidas o disminuyendo a la mitad la salida. Las mangas tienen compuertas regulables, o se puede regular cuando se riega con sifones, que son caños moldeados a la forma de la sequía para entregar el agua. Y, por ejemplo, si vos tenés 2 sifones y sacás 1, o si tenés 4, sacás 2, en el caso de que quieras regar con la mitad. Bueno, ya tenemos la lámina infiltrada, tenemos la lámina bruta, y ahora vamos a calcular la lámina escurrida. ¿Y cómo se calcula? La lámina bruta menos la lámina infiltrada. Eso nos da la lámina escurrida, 16,35. Dividido la lámina bruta nos da 24,49. Es decir, estamos perdiendo más del 52% del agua, ahora estamos perdiendo el 24,5%. Hemos mejorado sensiblemente en este indicador. Lámina percolada, bueno, es la lámina infiltrada menos la lámina requerida. Eso da 5,6. Es decir, que aumentó un poco el porcentaje de percolación. Pero si vemos la eficiencia de aplicación, vamos a tener que un 70% del agua se aprovecha. ¿Y cuánto se aprovechaba anteriormente? Busquemos. Un 45%. Es decir, que ha aumentado la eficiencia de aplicación en un 25%. ¿Y qué hemos hecho solamente? Hemos modificado el caudal una vez alcanzado el pie y obviamente se ha modificado el tiempo. Ahí, para que ustedes vean, sin hacer grandes gastos, porque modificar pendiente, acortar o alargar una unidad de riego tiene su costo, solamente modificando el caudal y el tiempo hemos mejorado notablemente la eficiencia de aplicación. Es por eso que el caudal y el tiempo son las variables de manejo dentro del diseño. Mientras que los parámetros fijos son los anteriores. Longitud, pendiente, ancho de melga o espaciamiento entre surcos. Esos se pueden modificar, pero no se pueden modificar de un riego al otro o en el mismo riego. ¿Vamos? Ojo, ustedes se pueden encontrar en una finca que se riegan extensiones muy largas y el suelo es un suelo liviano, y entonces nunca llega el agua al pie o se gasta mucha agua, entonces ahí no va a quedar otra que acortar la unidad de riego. Bueno, en resumen, tenemos los datos con un caudal, los datos solicitados, y los datos con dos caudales. Y acá lo más importante es que vean cómo pasamos de un 45% de eficiencia de aplicación a un 70,5%.
es decir, un 25% mejor. Bueno, por último tenemos el ejercicio 4, que es de riego por surcos, y vamos a leer el enunciado. Que dice que un productor de media agua decide implantar un cultivo de berenjena y solicita un diseño de riego, método de riego adecuado. Tenemos una pendiente de 0% norte-sur, menos 0,3 oeste-este. El método de riego recomendado es surco, debido a que es un cultivo de escasa propagación radical, tiene en líneas, sensible al exceso de agua en el cuello de la planta, y tiene un espaciamiento de 0,8 metros, un suelo franco-arenoso, bueno, un suelo medio a liviano, entonces anda bien el riego por surcos, una lámina de reposición de 36 milímetros y una infiltración básica, como un suelo más liviano, más alta, de 15 milímetros por hora. Y se solicita tiempo de infiltración, tiempo de aplicación, lámina percolada y porcentaje de percolación. Y por último, eficiencia de aplicación. Bueno, entonces, vayamos al ejercicio 4. Bueno, el ejercicio 4, como tenemos en una de las direcciones, no tenemos pendiente, y dijimos que siempre el riego estanco es más eficiente y más fácil de regar, vamos a definir la dirección norte-sur, porque en ese caso el terreno está nivelado a cero. Bueno, el caudal unitario lo vamos a, como dijimos, la fórmula de Criedel no es aplicable porque tenemos pendientes muy pequeños, cero, entonces nos daría infinito el caudal. Vamos a utilizar la tabla 12 y en ese caso vamos a seleccionar el caudal de 1,5 litros por segundo por surco. Volvemos a lo mismo, valor de referencia, solo es corregible con la experimentación a campo. Bueno, según la tabla 14, esa longitud de surcos puede ser entre 80 y 150 para pendientes de 0,1%. Como este cultivo tiene, este terreno tiene una pendiente de 0%, vamos a seleccionar un valor intermedio de 100 metros. Bueno, con respecto a la pendiente, acá no tenemos pendiente topográfica, pero necesitamos conocer la pendiente porque de ello depende el cálculo del perímetro mojado. Como es riego por surco, necesitamos conocer el perímetro mojado para determinar el tiempo de infiltración. Entonces, la pendiente en este caso se llama pendiente hidráulica y tengo que determinar la altura de agua en cabecera dividido la longitud. Bueno, ya definimos la longitud que es 100 metros y el tirante lo vamos a calcular con esta ecuación empírica, que dice una constante por el caudal unitario elevado a esta otra constante. Entonces, eso nos da una altura en cabecera de 0,1 metro, es decir, 10 centímetros. Entonces, 10 centímetros dividido 100 metros, que es la longitud que hemos seleccionado, nos da una pendiente hidráulica de 0,1%. Bueno, quizás acá deberíamos poner una H, ¿no? Para no confundir con la pendiente topográfica. Veamos ahí. Bueno, entonces ya conociendo el caudal, la pendiente y la rugosidad, que siempre vamos a utilizar 0,04 para surcos, tenemos que podemos calcular el perímetro mojado. Y nos da que va a ser de 0,5745. ¿Vamos? Bueno. Entonces, ¿cuál es el tiempo de infiltración? Bueno, vamos a despejar de la ecuación. Para eso, los valores de A, B y C los vamos a obtener de la tabla 3, entrando con el valor de infiltración básica. Los valores de P y W ya los tenemos. W es 0,8 y P es 0,57.
Eso nos da un tiempo de infiltración de casi 100 minutos. Bueno, el tiempo de contacto promedio necesitamos para calcular la lámina infiltrada. Entonces, el tiempo de contacto promedio va a ser el tiempo de infiltración más esta ecuación. Es decir, el tiempo de infiltración más el tiempo de contacto promedio durante el avance. Entonces, para eso necesitamos conocer el valor de beta. Para eso usamos G. Este G es de la tabla 3. Y vamos a calcular el valor de beta. Después calculamos el tiempo de contacto promedio, que es el tiempo de infiltración más el tiempo de avance, de contacto promedio durante el avance. Eso nos da que un tiempo de contacto promedio de 109,23. ¿Por qué hablamos de tiempo de contacto promedio? Y porque va a ser mayor en cabecera y menor en el pie. Y queremos calcular una lámina infiltrada promedio. Por eso hacemos esto. Entonces, el tiempo de aplicación se calcula con esta ecuación, que tiene en cuenta el perímetro mojado, la longitud, la ecuación de infiltración, y nos da que es de 33,91 minutos. La lámina bruta, ¿cómo la calculamos? El caudal deseleccionado por el tiempo de aplicación dividido el área del surco, o sea, el espaciamiento y la longitud. Eso nos da 38,15 milímetros. Bueno, ¿y cómo calculamos la pérdida por percolación profunda? La lámina bruta menos la lámina infiltrada. Lámina bruta, 38,15 menos, la lámina de reposición, 36. Entonces nos da 2,15. 2,15, que es lo que percoló, dividido lo que se aplicó, 38,15, nos da 5,64. Entonces, ¿cuál será la eficiencia de aplicación? Es la lámina de reposición dividido la lámina bruta por 100. Eso nos da un 94,4%. Este valor es muy alto y en surco se puede llegar a obtener optimizando, digamos, respetando todas estas variables. Como ven, el riego por surco es más eficiente que el riego por melgas y si comparamos este valor con el valor obtenido en riego con caudal circulante, es mucho mayor. Habríamos alcanzado un 70% y acá un 94%. Quiere decir que siempre que sea posible, ustedes tienen que tratar de regar de manera estándar. Bueno. Bueno, en la próxima clase vamos a ver evaluación de riego por superficie. Así que me parece que estaría bueno que, aunque sea en el tiempo que nos queda, miremos un poquito de qué se trata la evaluación. ¿Esto lo ven? He abierto un archivo, ¿lo ven? No, profe. No, profe, no se ve. Bien. No lo he compartido entonces. A ver. ¿Ahora lo ven? Sí, profe. Bueno, esto se llama evaluación de riego por superficie, que es cuando ya está digamos, el método instalado y nosotros vamos a ver cómo funciona. Entonces acá vamos a definir una eficiencia de aplicación que se puede calcular como la lámina neta sobre la lámina bruta por 100. ¿Se acuerdan que la neta era
la capacidad de campo menos la humedad actual, por el PA por Z. Si la eficiencia de aplicación es potencial, esto es lo máximo que se puede alcanzar con el método, entonces acá en vez de lámina neta es lámina de reposición sobre lámina bruta. Acá lo mismo, solamente que expresado en volumen en vez de lámina. Después tenemos la eficiencia de distribución, que hace referencia a la uniformidad con que se infiltra la lámina a lo largo de la unidad de riego. Es la lámina mínima infiltrada sobre la media, esta es eficiencia de distribución absoluta. Si no, la eficiencia de distribución, según el Servicio de Conservación de Suelo, es la lámina media del cuarto inferior, el cuarto más perjudicado dividido la lámina media infiltrada, y la eficiencia de almacenaje es la lámina media almacenada dividido la lámina almacenable, o lámina neta o lámina consumida. Lámina almacenable es lo mismo que lámina neta, lámina consumida. Bueno. Fíjense estos gráficos. Acá lo que se ha tratado de mostrar es un riego deficitario, porque faltó agua en el pie, acá un poquito, acá faltó mucho, y un riego bueno, normal, que hay pocas déficit, la mayoría de la longitud está cubierta la demanda. Este sería quizás el mejor, Y un riego bueno tiene que tener una buena eficiencia de aplicación, una buena eficiencia de distribución y una buena eficiencia de almacenaje. ¿Qué quiere decir, dijimos aplicación? Bueno, que del total aplicado, un alto porcentaje sea aprovechado por el cultivo. ¿Qué quiere decir almacenaje? Que se ha cubierto la capacidad de almacenamiento del suelo. Es decir, que está completamente... o lo más completo posible la capacidad de almacenaje del suelo se ha cubierto con el riego. Y de distribución, justamente les decía, hace referencia a la uniformidad de la lámina infiltrada a lo largo de la unidad de riego. Entonces, si nosotros tenemos algo así, tenemos una muy baja eficiencia de distribución y una muy baja eficiencia de almacenaje. Si tenemos una eficiencia de aplicación del 100%, porque todo lo que se aplicó quedó dentro de la rizósfera, pero fue insuficiente y fue desuniforme. Si tenemos algo así, tenemos los tres indicadores con muy buenos valores. A esto tenemos que apuntar nosotros. Y esto repercute en el cultivo. ¿Lo ven? Miren cómo se ve el cultivo acá. Uy, justo está... Esto no debería estar acá. Perdón. Bueno, ahí, ¿lo ven? Tenemos un cultivo que está bien regado en un sector que tiene buen crecimiento y otro cultivo con poca agua que está disminuido. Y por último, fíjense en este caso que hay un exceso de agua, tampoco es bueno para el cultivo y tiene mejor crecimiento, mejor expresión vegetativa a los pies que en la cabecera. En estos casos, el rectángulo está completamente cubierto, entonces el almacenaje, fíjense, 100, 100, 100. Pero la aplicación, en la medida que haya más pérdida, va a ser más pequeña y la distribución va a depender justamente de la lámina infiltrada. Bueno, esto a tener en cuenta para ver cuándo un riego es eficiente. Entonces, tenemos esta tabla que dice que clasifica el riego superficial según estos tres indicadores de desempeño: aplicación, distribución y almacenaje, y dice, ¿es baja, satisfactoria o buena? Entonces yo lo tengo que clasificar por indicador. ¿Cómo es respecto a la aplicación? Bueno, dependerá de estos valores. ¿Cómo es respecto a la distribución de estos? Y cómo es respecto al almacenaje. Fíjense que el almacenaje y la distribución tienen los mismos rangos de valor. En cambio la aplicación, bueno, un poco más permisiva, tiene valores más pequeños porque justamente el método de riego por superficie no es el más eficiente en lo que respecta a aplicación. Para eso tenemos que saltar a otros métodos como el goteo, la microaspersión, incluso la aspersión. Bueno, el porcentaje de percolación ya lo vimos recién en el práctico 4, que es la relación entre lámina percolada y lámina bruta por 100.
Y la lámina percolada es la lámina media infiltrada menos la lámina almacenada. Y la lámina escurrida es la lámina bruta menos la lámina media infiltrada. Es decir, lo que no infiltró, ¿qué ocurrió? Escurrió. Ese ocurrido dividido a la lámina bruta por 100. De manera que la sumatoria de percolación, escurrimiento y eficiencia de aplicación nos tiene que dar 100%. ¿Qué ocurre con el déficit? El déficit es la lámina deficitaria promedio dividido a la lámina almacenada. La sumatoria del déficit más la eficiencia de almacenaje nos tiene que dar 100%. Eso se llama control de cálculo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo para que quede más claro. Bueno, esto me gustaría que lo lean. Es toda una explicación sobre qué vamos a hacer en el campo. Observar el perfil de suelo, infiltración con anillo doble infiltrómetro, algunas consideraciones de la metodología. Acá hay un ejemplo de cómo se llena una tabla. Acá hay un gráfico de lo que deberíamos obtener a partir de los datos de campo. Está la ecuación de infiltración según Kostiakov. Bueno, esta es una ecuación de velocidad de infiltración. Fíjense cómo calculamos la infiltración básica a partir de los parámetros A y B que obtuvimos a campo. Bueno, también es importante hacer un relevamiento altimétrico para ver cómo están las cotas a lo largo de la unidad de riego, porque eso nos puede ayudar a explicar el avance y el receso del frente de agua. Bueno, acá hay un poco algo respecto a la nivelación geométrica, para refrescar solamente, porque ustedes seguramente lo han visto en topografía. Es decir, que vamos a utilizar el nivel óptico. Y esto, lo que está representado acá, es un perfil longitudinal de la unidad de riego. Es decir, fíjense, acá dice cota, y acá tenemos distintos puntos dentro de la unidad de riego. Vamos a establecer estacas. Generalmente se hace con 11 estacas. La estaca 0 está ubicada en cabecera, la estaca 10 está ubicada en el pie y las estacas intermedias están equidistantes. Bueno, otra de las actividades que se hace en una evaluación de riego es el aforo, por ejemplo, con un aforador sin cuello, en este caso es de 30 por 90. El agua circula en este sentido, se afora aguas arriba y se afora aguas abajo. Si el aforador trabaja libre, solo se utiliza el dato obtenido acá, que es H sub A. Si el aforador trabaja ahogado, hay que utilizar los dos datos. Es un problema cuando trabaja ahogado porque la medición es poco precisa. Siempre hay que tratar de que trabaje libre. A veces las condiciones de la finca no lo permiten, porque hay poca pendiente, porque hay mucha rugosidad en el terreno y el agua avanza lentamente en las unidades de riego. Entonces, bueno, nos podemos llegar a encontrar con eso. Bueno, acá hay una serie de consideraciones al momento de instalar el aforador. No es la única opción, hay varias formas de aforar. Podemos aforar con una compuerta, podemos aforar con un elemento flotante, podemos aforar con un vertedero. Y existen otras estructuras más económicas que, bueno, están en la fase experimental, pero si funcionan son muy interesantes por la economía y la facilidad de construcción. Para hacer esto necesitamos un metalúrgico que lo fabrique, y tiene un costo importante. Además, cualquier elemento de aforo debe ser calibrado. ¿Qué significa? Someterlo a una prueba con otro método patrón que nos va a permitir obtener una curva de gasto. Que la curva de gasto es la que relaciona en este caso la altura medida aguas arriba con el caudal que circula, que pasa por esta sección. Esta forma que tiene, seguramente lo habrán visto con el ingeniero del Castillo, tiene una función. Esto eleva el tirante y genera una caída. En las inmediaciones de la garganta se genera el tirante crítico, que independiza el flujo aguas arriba del flujo aguas abajo. Para eso es.
Bueno, fíjense, el porcentaje de sumergencia es la relación entre el tirante aguas abajo y aguas arriba. Si esa relación es menor a la sumergencia transitoria, estamos en situación de descarga libre, que es lo esperable. Si esa relación es mayor a la sumergencia transitoria, el aforador está trabajando ahogado, que a veces no queda otro, pero bueno. Si trabajo ahogado, por ahí quizás podemos pensar aforos. Bueno, acá una tabla de qué datos, cómo se arma una tabla de aforo, cómo se completa, cómo se calcula, porque hacemos lecturas en periodos predeterminados y luego vamos calculando volúmenes parciales de ingreso. ¿Cómo sería el volumen parcial? Bueno, caudal por tiempo dividido área. ¿Qué área? Ancho por largo y por cantidad de surcos omega regados simultáneamente. Eso nos va a permitir calcular, volumen. Y si lo dividimos por el área, vamos a obtener la lámina. Láminas parciales de ingreso. Bueno, esto nos puede permitir calcular un hidrograma, que es el caudal en función del tiempo, cómo ha ido variando el caudal. Lo ideal es que el caudal sea lo más constante posible, porque de esa manera yo le puedo decir al regador, usted riegue tanto tiempo. Ahora, si yo tengo un caudal muy variable, y ya se empieza a complicar la indicación de tiempo. ¿Y cómo logro un caudal estable? Bueno, por ejemplo, si puedo contar con una perforación, en teoría la perforación tira un caudal estable. Cuando yo tengo un sistema de entrega de agua, por ejemplo, con un caño regador, un sifón, una manga de riego, tengo mayor estabilidad en la entrega del caudal y eso me permite esta orden de tiempo de riego, esta indicación de tiempo de riego que sea más factible. Bueno, también puede ocurrir que tengamos un hidrograma de entrada y uno de salida, y eso va a ser cuando tengamos salida de agua al pie. Entonces, si tenemos salida de agua al pie, vamos a obtener, fíjense, hay un desfasaje acá, ¿por qué? Porque este es el tiempo que demoró en llegar el agua al pie. Vamos a tener una entrada y una salida. La diferencia entre lo entrado y lo salido es lo que infiltró. Lo que venimos viendo en el ejercicio, en el práctico anterior. En cuanto al avance, el avance consiste en medir el tiempo que el frente de agua alcanza cada una de las estacas marcadas previamente en el terreno. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Tenemos 100 metros, bueno, vamos a poner una estaca cada 10 metros. En el caso de cultivos perennes que están equidistantes las plantas, podemos utilizar los mismos tutores o plantas para marcar las estaciones o estacas. En el caso de cultivos hortícolas, donde no tenemos una equidistancia, vamos a tener que marcar con estacas, con cañas, cuando el frente de agua alcanza cada uno de los puntos. Bueno, esta determinación a campo me permite también calcular la ecuación de avance, donde X igual a P por T a la R, ahí está. Luego el receso. Acá con el receso, fíjense, esto es medido a campo, dijimos que no responde a una ecuación específica. Esto es lo que vamos a medir a campo y vamos a medir cómo va desapareciendo el agua en cada punto. ¿Ven? Acá tenemos que desapareció en la cabecera al minuto 50. Perdón. Que desapareció, bueno, no está tan bien esto. ¿Por qué? Porque el receso empieza, acá se ha considerado 0 cuando desaparece en cabecera, pero en realidad el tiempo continúa. Bueno, la cuestión es que estos puntos me han permitido calcular esta ecuación de receso, que en este caso es una ecuación lineal. Bueno, luego, ¿cómo calculamos el tiempo de aplicación? El tiempo de aplicación no lo calculamos, lo vamos a ir computando desde que ingresó el agua a la parcela hasta que el regador cortó el ingreso. Recuerden, cuando uno hace una evaluación de riego, no tiene que influir sobre las decisiones del regador, sino los resultados obtenidos no van a representar la realidad.
no van a ser representativos. Entonces, uno tiene que influir lo menos posible. Ustedes no tienen que decir, está regando mucho, está regando menos, nada. Uno tiene que estar callado e ir como si no existiera uno. Cosa que el regador trabaje como siempre. Ahora, si uno está interviniendo de una u otra forma, va a influir en lo que hace el regador y entonces los resultados no van a ser representativos de la realidad. Bueno, acá lo que pareciera que ha faltado, que esto es una lámina bruta, ¿no? Esta L es una lámina bruta. La lámina bruta es igual a caudal por tiempo por W por L. Pero en realidad nosotros lo vamos a medir con el tiempo, vamos a anotar la hora de inicio y la hora de corte, y bueno, por diferencia sabemos el tiempo. Si el caudal fue constante, vamos a obtener la lámina bruta. Si el caudal fue variable, vamos a ir calculando láminas parciales de ingreso y después los vamos a sumar. Bueno, extracción de muestras de suelo. ¿Para qué? Para determinar la humedad actual. La humedad actual, el procedimiento dice que es cabecera medio pie, si son cultivos perennes de 0,50 a 50 a 100, y si son cultivos hortícolas de 0,30 a 30 a 60. Cabecera medio pie se determinan con tarros pesafiltros y se mide el peso húmedo, se lleva a estufa a 105 grados hasta peso constante. La diferencia es el peso del agua dividido el peso seco nos va a dar la humedad, por 100 nos da la humedad. Bueno, este mismo procedimiento que se hace antes de regar se puede hacer después de regar, para determinar la humedad después. Entonces la diferencia entre humedad después y la humedad antes nos va a dar la lámina almacenada. La humedad almacenada, que lo puedo expresar como lámina. Es lo que dice acá. Bueno, ¿y qué otros parámetros hidráulicos deberíamos medir? Bueno, espaciamiento entre surcos. Acá dice cuerda y perímetro mojado, que también lo vimos en el ¿cómo se llama? En el diseño de riego por superficie. El tirante en distintos puntos a lo largo de la unidad de riego. Eso nos puede permitir calcular la pendiente hidráulica. Entonces, repasando, espaciamiento entre surcos, tirante, cuerda y perímetro mojado. Bueno, ya con todos estos datos podemos hacer el patrón de infiltración, que esto es lo que me interesa que veamos un poco. Acá tenemos los tiempos de avance. Fíjense que en la estaca 0, en cabecera, el tiempo de avance es 0. Esto es el tiempo de receso, es el tiempo que desapareció en cada una de las estacas. Y el tiempo de contacto, tiempo de oportunidad, la diferencia entre el tiempo de receso y tiempo de avance. ¿Ven? Fíjense, por ejemplo, 71 menos 1, 69, 95, 70. 90 menos 2, 87, 88. Y así, ¿ven? La IQ es la ecuación de infiltración obtenida por el tiempo de contacto, este que está acá. Y la IQ ajustada ocurre cuando los valores de infiltración obtenidos en esta ecuación no coinciden con los valores de infiltración según lámina bruta, si es estanco, o según lámina bruta menos lámina escurrida, si es con caudal circular. En ese caso tenemos que hacer un ajuste que acá está explicado. Bueno, ¿qué lámina almacenó la IQ ajustada? ¿Hasta dónde? Y lo máximo que puede almacenar es la lámina negra. Entonces, si yo tengo unos 100 milímetros y yo tengo que almacenó 50, lo que almacenó es 50. Ahora, si yo tengo 100 milímetros e infiltró 150, almacenó 100. ¿Y qué ocurre con el resto? Percoló. Acá lo que tengo es un almacenaje de 138 milímetros. Entonces, si solamente almacenó 12, no percoló nada, y hubo un déficit de 126 milímetros en esa estaca. Fíjense cómo
el almacenamiento ha sido mayor hacia el pie. Es decir, que este es un riego que hay mayor acumulación de agua en el pie. En todos los casos hubo déficit porque la lámina almacenable era 138 milímetros. Y lo máximo que almacenó fue 48, o sea que el máximo déficit fue 90. Discúlpenme un segundo. Hola, ¿me escuchan? Bueno, perfecto. Bueno, entonces estábamos viendo el patrón de infiltración. Entonces, si en una estaca hay déficit, no puede haber percolación. Y viceversa, si hay percolación, que es un exceso, no puede haber déficit. Por último, la última columna simplemente ordena la IQ ajustada de mayor a menor. Entonces veamos los parámetros, los indicadores de desempeño. Empecemos por la eficiencia de distribución. Tenemos que es la mínima infiltrada dividido la media infiltrada. ¿Vamos? Disculpen un segundito. Hola, María Teresa. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno. Sí, también. Mire, me va a disculpar y le llamo un ratito, puede ser, que estoy en una clase. Ya le llamo, discúlpeme y ya le llamo. Hasta luego. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, fíjense, acá utilizamos el valor mínimo sobre el valor acá, la eficiencia de distribución absoluta, mínimo sobre el valor promedio. En la eficiencia de distribución, según el Servicio de Conservación del Suelo, utilizamos el cuarto más perjudicado. Si tenemos 11 datos, lo dividimos en 4, nos da 2 y pico, entonces usamos 3 datos. Divide el promedio. Evidentemente, cuando usamos un cuarto, la eficiencia de distribución es más alta que cuando usamos el mínimo. Luego tenemos la eficiencia de almacenaje, que es la lámina media almacenada dividido la lámina almacenable, que en este caso era 140. Eso nos da un valor de 22,45, que es un valor bajísimo. Y por último, fíjense, la eficiencia de aplicación es del 100% porque tenemos todo lo que se aplicó quedó almacenado en la rizósfera. Bueno, entonces, con estos datos, nosotros podemos calcular, tomar decisiones o recomendaciones. Acá, en primer lugar, partamos de que dos cosas. Tenemos un riego muy deficitario y tenemos un riego poco uniforme. Entonces, tenemos que analizar un poquito. Tenemos que pensar en un caudal más alto para que el agua llegue más rápido al pie y tenemos que pensar, no sé, bien, es un riego con estanco, entonces tenemos que trabajar con un caudal más alto y durante mayor tiempo, porque el riego fue muy, muy escaso. Bueno, vamos a ver un ejemplo de riego con desagüe al pie.
A ver, ejemplo 1. Vamos a ver. Tenemos queremos obtener los indicadores de desempeño de un cultivo de tomate para industria que está por surcos, riego estanco. Bien, entonces ya sabemos que no va a haber escurrimiento. Tenemos el marco de plantación, el perímetro mojado, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, peso específico aparente, profundidad radical efectiva, fracción de aprovechamiento. Tenemos los parámetros A y B de la ecuación de Kostiakov, tenemos la humedad antes del riego y tenemos un caudal unitario de 2 litros por segundo por surco, un tiempo de aplicación, número de surcos regados simultáneamente. Entonces, acá dice, mencione si se trata de un riego eficiente. Acá lo que nos está pidiendo es que calculemos el indicador de desempeño. Acá tenemos los datos medido a campo. La estaca, de la 0 a la 10, la distancia, están cada 12 metros, la medición del avance y la medición del receso. Cuando medimos avance y receso, generalmente lo hacemos en 3 unidades. Y utilizamos los datos de las 3 unidades para determinar, eso es más representativo que utilizar una sola. Ahora, si usted me dice, riega 1 mega por vez, bueno, ahí no podemos hacer 3, haremos con una. Bueno, entonces, en primer lugar calculamos la lámina consumida, que acá, fíjense que está la humedad actual, que es este valor, 20,5. Por el PA por Z, acá ya no interviene el factor de aprovechamiento porque estamos hablando de la humedad actual. Y eso nos da 73,27. Esto quiere decir que esta es la lámina que hay que reponer con el riego. Lámina consumida, almacenable o lámina neta. Bueno, luego tenemos la lámina bruta. ¿Cuál es la lámina bruta? Caudal por tiempo sobre W por L. Acá no tenemos escurrimiento. El tiempo, son todos datos, nos da 78,57. Perfecto. El tiempo de contacto, ¿cómo lo determinamos? Bueno, tenemos que hacer la diferencia entre tiempo de receso y tiempo de avance. Ahí tenemos los datos. ¿Y el ICUM cómo se calcula? Con la ecuación de Kostiakov. A por T a la B, en este caso. Nos da 68,81. Bueno, la lámina infiltrada promedio, que es el promedio de estos 11 datos, debería ser similar a la lámina bruta. Porque no hay pérdidas por escurrimiento del pie. Si no es similar, si no es igual, la tenemos que ajustar. Fíjense que la lámina bruta nos dio 78,57 y la lámina nos dio 68,81. Bastante parecido. Bueno, la ajustamos, ¿ven? La ajustamos punto por punto. Bueno, una vez que tenemos la lámina ajustada, sabemos que la lámina almacenada o lo consumido es 73,27. Como infiltró más, yo solo puedo almacenar 73,27, no más de eso. En el último caso, que infiltró menos, bueno, si infiltró 70,9, no puedo almacenar más de eso. O sea, el máximo 70,9. Luego la lámina percolada es lo que infiltró menos lo que se almacenó. ¿Ven? En todos los casos fue positivo, salvo en el último que hubo un déficit. Entonces la lámina deficitaria solo fue así en la última estaca. Finalmente ordenamos de mayor a menor. Entonces, eficiencia de aplicación, lámina media almacenada media, dividido en lámina bruta, nos da 93%. Excelente. Eficiencia de almacenaje, lámina media almacenada sobre almacenable, 99%. Muy bueno. Y eficiencia de distribución absoluta, 90,14. Eficiencia de distribución según servicio de conservación suelo, 93,17. ¿Qué podemos decir de este riego hasta ahora? Excelente. Lámina escurrida, 0, porque es estanco. Lámina percolada media, dividido en lámina bruta. 5,52, dividido en la lámina bruta, nos da 7,02. Porcentaje de déficit, lámina deficitaria media, que es este valor en negrita, dividido la lámina almacenable. Eso nos da 0,3. Entonces, control de cálculo. Eficiencia de aplicación más porcentaje de percolación más porcentaje de escurrimiento, 100%. Segundo control de cálculo, porcentaje de déficit más eficiencia de almacenaje, 100%. ¿Está? Perfecto. ¿Y es eficiente? Súper eficiente. ¿Ustedes le podrían decir que mejore algo a este productor? Yo creo que no.
Están los tres valores por encima del 90%. Esto sería un caso ideal que probablemente no se encuentre en la mayoría de los casos. Bueno, vamos al segundo ejercicio. El ejercicio número 2 habla de, se ha hecho también una evaluación con menos estacas, fíjese, 6 estacas, y es un riego por megas con desagüe al pie, caudal circulante. El ancho de la mega es 2,5 metros, se riegan 5 megas simultáneamente. Tenemos un caudal de ingreso de 30 litros por segundo y un caudal de salida de 5 litros por segundo. Un tiempo de aplicación de 240 minutos y un tiempo de escurrimiento al pie de 200 minutos. O sea que ahí, con esos datos, podemos calcular el caudal ingresado y el caudal escurrido. Bueno, tenemos una ecuación de los parámetros de infiltración, A y B. Tenemos los datos del suelo, capacidad de campo, punto de machistes permanente, PEA, humedad antes de regar. Tenemos la profundidad radical efectiva y el P que es 0,5. Este P en realidad acá no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque nosotros acá trabajamos con humedad actual y la humedad actual prescinde de este dato. Entonces, la capacidad de campo menos la humedad actual por el PA por Z nos da lo que es almacenable, consumido o neta. Son sinónimos. La lámina bruta es el caudal de ingreso por el tiempo dividido el área. Bueno, como yo tengo un caudal de ingreso de, esto es 30 litros por segundo, acá me dice, no me dice por metro. O sea que este es el total. El total de caudal ingresado. Por el tiempo que ingresó, 240 minutos, dividido el área. ¿Pero qué área? El área total. Es decir, la longitud, 100 metros, por el ancho, 2,5, y por 5, que es la cantidad de megas regadas simultáneamente. Cuidado con esta situación porque acá se cometen generalmente errores. Si yo trabajo con caudal total, yo divido por caudal total. Si trabajo con caudal unitario, yo divido por área unitaria. No sé si lo dije bien. Si trabajo con caudal total, divido por área total. En este ejemplo, si utilizamos 30 litros por segundo por 240 minutos, lo vamos a dividir por el área total, que es 5 por 2,5 por 100. Si trabajamos con caudal unitario, cuidado en mega, porque es por metro de ancho de frente de avance. Entonces, vamos a hacer el caudal unitario por el tiempo dividido 1 metro, que es el ancho, por la longitud, y se terminó. Bueno, y cuando es surco también, si usamos el caudal total, lo vamos a multiplicar, en el denominador va a estar afectado por el número de surco, y si usamos caudal unitario, vamos a hacer simplemente W por L. Bueno, entonces, acá tenemos expresado, fíjense, acá está el 5, que desde 5 megas nos da 345,6 milímetros. Eso es lo que es la lámina bruta. Y la lámina escurrida, 48 milímetros. ¿Cómo lo calculé? Caudal por tiempo, dividido el área. Acá me faltó, ahí falta el número de megas. Y acá también. Bueno, entonces, ¿cuánto infiltró? Lo total aplicado menos lo escurrido. Bueno, entonces ahora, ¿qué hago? Hago el patrón de infiltración, tiempo de contacto, receso menos avance, después calculo la IQ, ajusto, porque la lámina infiltrada promedio es distinta a la lámina infiltrada, esta que está acá, ajusto. Luego calculo lámina almacenada, sabemos que es 98,4, lo máximo almacenable, y como infiltró en todos los casos mucho más, se almacenó el total, percoló una gran cantidad y en ningún caso hubo déficit. Y esto simplemente es la IQ ajustada, pero ordenada de mayor a menor. Entonces, ¿qué eficiencia de aplicación hubo? La lámina media almacenada, dividido la lámina bruta, fíjese, es muy bajo. La eficiencia de almacenaje, y fue del 100%, porque la media almacenada es igual a la almacenable. La eficiencia de distribución, mínima sobre media infiltrada.
y cuarto menor sobre media infiltrada. El escurrimiento, 48 milímetros sobre la lámina bruta. Eso es el porcentaje. Y el porcentaje de percolación, la lámina percolada promedio, que está acá, dividido la lámina bruta por 100. O sea, acá, ¿cuál fue el mayor problema? La percolación. Y el déficit fue de 0%. El control de cálculos me da un 100% en ambos casos. Bueno, la eficiencia de aplicación es baja, ya que solo el 28,5% de lo aplicado queda disponible para el proceso evapotranspiratorio. Acá se debe regar por menos tiempo para reducir las pérdidas por percolación profunda. Bueno, ahí les he mostrado dos ejemplos, uno muy eficiente y otro muy poco eficiente, para que ustedes vean cómo se hacen los cálculos. Esto deberíamos llegar en la práctica. Bueno, tanto el trabajo práctico 4 como el 5 se los voy a enviar por correo. Voy a revisar algunas que no tenga errores. Y les voy a mandar ejercitación para que hagan para presentar. Bueno, creo que hemos terminado. ¿Tienen alguna duda? Por ahora no, profe. No, profe, por ahora no. No, profe. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces seguimos en contacto. La clase a campo sería el 20, creo, el 20 de mayo. Bueno, Bueno, nos profe. vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Que anden bien. Hasta luego. You are now unmuted. Chao. You are now muted.